¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos a un amigo que viene a analizar un poco todo lo que decimos, pero no con las palabras, sino con los gestos, con las miradas, con las situaciones, incluso con el tono, ¿no? Juan Manuel García, Pincho, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí. Vienes a presentar tu libro, Ciencias del Comportamiento. ¿El Eso es. comportamiento puede ser una ciencia? Bueno, en realidad es digamos, un montón de ciencias, ¿no? Que entre ellas se enlaza, se complementan y todas van en la misma dirección, al final de intentar saber cómo somos, por qué hacemos ciertas cosas y con ese objetivo, ¿no? De intentar comprendernos un poquito. Ciencias del comportamiento, además de ser el título de este libro, es también tu perfil en distintas redes sociales, Sí. pero aquí, como decía Umbral, hemos venido a hablar de tu libro, de Ciencias del Comportamiento, que nos vamos a encontrar en estas páginas. Bueno, pues es una guía muy práctica de cómo tenemos que utilizar la información que nos ofrecen los demás para poder sacar un poquito más de ventaja, ¿no? Que es lo que nos dicen sin decirnos con esas palabras, saber leer entre líneas y de alguna manera también poder utilizar toda esa comunicación no consciente que estamos exportando todo el día, pues utilizarla un poquito de manera más táctica, ¿no? Para cumplir un objetivo en concreto. Llevas un pin en la solapa. Sí, ¿De qué es? pues es una Porque medalla militar. medalla militar, porque has estado en la UCO de la Guardia Civil Eso es, durante muchos años, eso trabajando es. precisamente en el análisis del comportamiento, en incidentes críticos. ¿Cómo ha influido toda esa experiencia en tu manera de entender la comunicación humana? Pues absolutamente, porque gracias a estar en una unidad como en la que he estado, he podido aplicar continuamente, día a día, todo lo relacionado con la comunicación, ¿no? Y las ciencias del comportamiento. Entonces, de alguna manera, lo que uno aprende de manera teórica, ¿no? En las universidades o con ciertos referentes, al final lo acaba uno amoldando y optimizando a cómo es la realidad, lo que es la práctica, ¿no? El darte cuenta de que hay algunos, digamos, algunas cosas alrededor de toda la comunicación que son variantes, que son modificadores que normalmente no se tienen en cuenta. Entonces, al final es la práctica lo que te lo pone encima de la mesa. Y todo esto lo encontramos en este libro, está Ujú. prologado por Cristian Gálvez, Sí. que dice que no es solo un manual, sino, voy a leer textualmente un segundo, es un viaje hacia un conocimiento más profundo de uno mismo y de los demás. ¿Qué es lo que te ha llevado a plantear el libro de esta mirada más personal y más práctica? Pues porque al final siempre está como muy orientado todo lo relacionado con la comunicación no verbal como el análisis de los demás, ¿no? Y perdemos una variante muy importante que es el autoconocimiento. Es decir, lo que es la propiocepción y la Mm. interocepción como algo que podemos utilizar para conocernos a nosotros mismos, que además nos va a sorprender lo que vamos a ver. ¿Y podemos engañar a los demás a través de esta Sí, sí. autopercepción? Eso es lo bueno o lo malo. Podemos engañar a los demás, podemos ser engañados nosotros y a día de hoy la ciencia no es, digamos, muy dura en ese sentido. No hay nada que podamos evaluar como detector de la mentira, con lo cual es relativamente fácil engañar. Sí. Pero ¿qué gestos o qué microexpresiones son las más repetidas y más comunes entre todos los seres humanos y que más rápidamente podemos identificar? Pues mira, todo lo relacionado con la parte no consciente del cerebro, lo que son las Mm. reacciones que hace que el cerebro haga que el cuerpo se vaya en una dirección o en otra, de huida o de acercamiento, porque me gusta una cosa más o me gusta menos, y todo lo relacionado con las emociones, lo que son las microexpresiones sutiles del rostro que van a evidenciar que algo te gusta más o te gusta menos, a pesar de que tus palabras digan lo contrario. Incluso esas personas que podemos decir es que tienes los subtítulos en la cara. Sí. ¿Se puede gestionar? ¿Se puede aprender a Se puede, digamos, se podría. reeducar? Sí, lo primero que habría que hacer es un análisis de cómo comunica uno y qué particularidades habría que limar un poquito, qué potenciar. Entonces, una vez que eso se tenga claro, claro, se puede potenciar e interiorizar. De hecho, yo conozco ya muchísimas personas que tienen una autenticidad táctica, no genuina, pero sí trabajada. Y las aplicamos en distintas esferas de nuestra vida. Es decir, estas microexpresiones o estos comportamientos no conscientes son distintos cuando estamos en casa, cuando estamos con nuestra familia, con nuestra Ujú. pareja, en el entorno laboral o incluso en el metro o en una cafetería. Bueno, son exactamente las mismas. Lo que pasa es que siempre hay alrededor de nosotros ciertos frenos. Es decir, yo la microexpresión que puedo poner cuando se me ha quemado una comida de asco no va a ser la misma Mm. que cuando me propone mi jefe quedarme un fin de semana a trabajar. Es decir, la voy a frenar, ¿no? Cuando estoy con mi jefe porque no me conviene en absoluto. O incluso potenciar, quizás, Sí, si bueno, si te todo compensa. depende, exactamente. Quizá para que se dé cuenta de que no te ha gustado nada, Mm. lo puedes potenciar. Sí, pero lo puedes modificar un poco a tu gusto, aunque realmente no lo puedes frenar del todo. Siempre va a salir. Mm. Es algo muy no consciente que es, bueno, pues incontrolable. Este libro también ayudas a derribar algunos mitos. Ujú. ¿Cuál dirías que es el mayor malentendido que ayudas a desmontar?
Pues hay varios, pero me gusta sobre todo poner luz en que lo que es todo lo relacionado con los gestos, deberíamos de quitarnos la idea de que esto es un diccionario. Es decir, este gesto significa esto en concreto. Y no, no es así. Un gesto tiene que ir acompañado de otros gestos y de un contexto que nos va a definir qué es lo que está ocurriendo. El mismo gesto en diferentes contextos puede significar cosas diferentes. Y luego intento desterrar pues muchas cosas que están en el inconsciente colectivo, como el que se toca la nariz cuando hablas porque miente, o el que se cruza de brazos es porque se ha cerrado, que evidentemente pues no es así. ¿Y también es cultural? Hay parte de la comunicación no verbal que es muy cultural, ¿no? El hecho de darnos 2 besos, 3 besos o un beso, si partimos por la izquierda o por la derecha, si damos la mano de una manera u otra, es algo muy cultural, pero incluso hay una vertiente muy cultural en aquello que es más universal, ¿no? Como las emociones. Dentro de la expresión de las emociones hay una parte cultural que frena más o menos esa expresión, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos. Los orientales frenan muchísimo la expresión de las emociones. De lo que comunicamos, ¿qué porcentaje lo verbalizamos y qué porcentaje lo comunicamos de una manera no verbal? Bueno, pues dice Albert Mehrabian que alrededor del 55% de la comunicación es no verbal, luego hay otro porcentaje que llegaba al 35%, si no recuerdo mal, que era paraverbal, y luego el resto era lo que es verbal, ¿no? Lo que no significa, y eso hay que tener mucho cuidado, en que la parte verbal sea menos importante. De hecho, Albert Mehrabian dice todo lo contrario, que aunque sea un porcentaje mucho menor, tiene un valor muchísimo mayor que cualquiera de las otras dos partes por sí solo. Sí. Y dentro de la parte verbal, ¿qué porcentaje dirías que es la palabra, la pura y dura? ¿Y qué parte lo demás? Pues la cadencia, el tono, la intencionalidad. Bueno, yo diría que es algo insignificante lo que es la propia palabra, lo que es el significado de lo que estamos diciendo. Si te das cuenta, en cualquier tipo de discusión muchas veces decimos, mira, si no es lo que me dijo, es cómo me lo dijo. Pues eso es lo que tenemos que aplicar. Al final, una frase dicha con un tono determinado, con una cadencia determinada, con una pausa determinada o gestionando bien los silencios, puede ser demoledor o puede hacer que una persona tome la ruta o la vertiente que tú quieres que tome simplemente por cómo lo dices. Sí, y hay tantos malos entendidos cuando utilizamos las aplicaciones de mensajería instantánea o los correos electrónicos. Además, a día de hoy están proliferando mucho las fake news, la desconfianza social. ¿Cómo puede ayudarnos a la lectura del comportamiento a movernos con mayor seguridad en este contexto? No es fácil, es decir, hay que tener bastante interiorizado todo lo que es el análisis de la comunicación no verbal, porque lo que nosotros deberíamos llegar a poder producir es la identificación de incongruencias o incoherencias, ¿no? Una persona me puede estar diciendo una cosa, pero su corporalidad dice la contraria. Si soy capaz de detectarlo, sí que puedo darme cuenta de que puede estar utilizando una fake news. Pero la pregunta es, ¿quién está diciendo una fake news sabe que es una fake news o se lo han dicho? Entonces, si cree que está diciendo una verdad, es indetectable. Vamos a volver a la portada del libro. Los que nos están viendo en YouTube la tienen aquí detrás. Aquellos que están escuchando en plataforma de audio, pues o que se pasen a YouTube a verlo o que la busquen en Google. Vemos la imagen, es unos ojos con unas gafas y una ceja más arqueada que otra. ¿Por qué habéis, el equipo también de temas de hoy, la editorial, elegido esta imagen para la portada, precisamente? Pues bueno, porque es algo que hago yo mucho en mis formaciones, ¿no? Yo utilizo evidentemente lo que son los movimientos faciales para lo que es definir ciertas expresiones y es algo que yo utilizo mucho y que no todo el mundo sabe hacer, ¿no? Elevar una ceja o después la otra, pues no se suele hacer. Entonces, de una manera creo que muy acertada por parte de la editorial, pues opto porque era algo parte de mi marca personal, parte característico ya de lo que es pues eso, ¿no? Las gafas y la elevación de la ceja derecha como algo muy definido mío, ¿no? Entonces pues, lo hemos utilizado de esta manera, creo que acertadamente. No deja de ser un avatar tuyo, sí, eso como todos los que ahora nos genera la inteligencia artificial. El auge de este tipo de herramientas va a cambiar nuestra manera de comunicarnos y de interpretar la comunicación no consciente. Y he utilizado un verbo a futuro, pero quizá lo tendría que decir en presente. ¿Está cambiando? E incluso ha pasado. Yo ya he trabajado con inteligencia artificial. Lo que pasa que es verdad que no llega a profundizar demasiado porque todavía, y digo todavía, aunque realmente no sé hasta qué punto se va a poder hacer, no se va a poder sustituir a un humano a la hora de analizar la comunicación no verbal de alguien porque la inteligencia artificial es incapaz de poder leer el contexto a día de hoy de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Que en el futuro lo pueda hacer? Pues el día que lo haga nos quedamos sin trabajo unos cuantos. Pero a día de hoy lo conservamos. No sé si puedes compartirnos, has dicho que has estado casi 20 años con la UCO, de la Guardia Civil. No sé si puedes compartirnos alguna anécdota donde la lectura del comportamiento haya sido decisiva en una investigación. Bueno, en realidad en todas. Quiero decir, en cualquier
ten en cuenta que en cualquier tipo de investigación no solamente tienes que hablar con los malos, sino que tienes que hablar con los buenos, con la familia. Entonces, lo realmente importante es darte cuenta qué es lo que está pasando a nivel de procesos emocionales en las personas, porque tienes que gestionar esos procesos emocionales. Y yo no puedo hablar con alguien que creo que está triste cuando realmente está enfadado, porque la manera de proceder es completamente diferente y lo que puedo dar a lugar es a malos entendidos. Entonces, cuando uno trata con familiares de víctimas, tiene que tener muchísimo cuidado de cómo lo hace y, por supuesto, hacerlo de una manera muy acertada y con muchísimo respeto. Y en ocasiones se puede confundir porque le trato de una manera que yo creía que estaba, sin embargo, es completamente contraria. Has conseguido reunir a más de 6 millones de personas en torno a tu comunidad digital, a @ciencias del comportamiento. Y además una unión muy fuerte, muy cercana, muy conexa. ¿A qué crees que se debe esa conexión tan fuerte con tu público? Pues si te digo algo te estaría mintiendo porque ha sido completamente accidental todo. Entonces, por lo que me dice mucha gente, probablemente es porque estoy aportando valor de una manera muy desinteresada, intento dar mucho, intento aportar lo máximo posible y desde la máxima humildad, desde el máximo... creo que se pueden ver en los vídeos que la edición es más bien escasa, que en cualquier momento grabo y enseguida lo comparto e intento hacerlo de una manera muy cercana y sin grandes florituras, sin grandes tecnicismos. Quiero aportar este valor, este conocimiento sobre diferentes ciencias para todo el mundo, para todos los públicos. A mí me da igual que una persona sea un doctorado en neurociencia o que sea una persona que no tiene estudios. Quiero que lo entiendan los dos. Nosotros nos conocemos desde hace apenas cuarto de hora que llevamos de entrevista, más los 5 minutos previas. No sé si has analizado un poco ya mi comportamiento, qué conclusiones has llegado, qué te han transmitido, qué cosas te he comunicado inconscientemente a lo largo de estos minutos de entrevista. Honestamente, de lo poco que me he podido fijar, porque estoy la verdad que bastante centrado en las respuestas, es la inclinación que tiene tu cuerpo hacia el mismo sitio que yo. Los dos estamos inclinados hacia, en mi caso, parte derecha, en el caso tuya, a la parte izquierda, lo cual ya significa que hay una conexión entre los dos, ¿no? Que nos estamos llevando bien. Es decir, la conexión está fluyendo y va las cosas bastante bien. Otra cosa sería si yo estuviera al contrario o tú estuvieras al contrario. Eso significa que hay una ruptura, ¿no?, de esa conexión corporal, que eso es muy, muy, muy claro cuando estamos negociando con alguien, el comportarte de una manera o de otra dependiendo de la inclinación del cuerpo del otro. Y ya por terminar, estamos en una radio musical y te tengo que preguntar por ello. ¿Qué banda sonora quieres que nos quedemos escuchando mientras leemos tu libro, mientras hojeamos Ciencias del Comportamiento? Pues mira, yo soy muy de AC/DC, soy un fanático de AC/DC, pero por circunstancias de este año y porque creo que es una canción que nos puede extrapolar a otro nivel de conciencia, y porque perdí a mi padre hace 4 meses, Look Into My Father's Eyes de Eric Clapton me parece que es un temazo. Pues mira, si te parece, nos vamos a quedar escuchándolo. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por nuestra web, xfm.es, o por cualquiera de las plataformas de streaming para terminar con este colofón final, esta canción de Eric Clapton. Y aquellos que nos estéis escuchando, que os paséis por YouTube o por xfm.es para ver esta entrevista con Juan Manuel García. Pincho, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer, gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego.